Tengan todos un cordial saludo. Les habla el ingeniero Haider Quintero, quien en esta oportunidad les explicará lo que tiene que ver con fundamentos de base de datos. Obviamente, este tema está enfocado a nuestro manejador Microsoft Access 2007. Iniciaremos con los conceptos de qué es un sistema manejador de base de datos, también conocido como sistema de gestión de base de datos. Y estos son programas que permiten crear, manipular bases de datos. Entre los sistemas manejadores más conocidos encontramos MySQL, que es un software libre, SQL Server, Oracle y Microsoft Access, entre otros, siendo estos últimos tres software licenciados, es decir, hay que pagar por ellos. No quiere decir que MySQL sea gratis, pero sí el código es de libre uso. En algún tipo de video más adelante le explicaremos qué diferencia existe entre software licenciado y software libre. ¿Qué es el Microsoft Access? Entonces, es un sistema manejador de base de datos que permite crear base de datos de una manera fácil y atractiva para los usuarios. Antes de iniciar con la creación de base de datos, es importante contar con el modelo relacional, es decir, todas las tablas y sus relaciones relativamente en un diseño ya preelaborado. Lo primero, cuando comenzamos a crear las bases de datos, es iniciar por la creación de tablas. Y las tablas están compuestas por columnas y filas, es decir, por campos y registros. Entendiéndose los campos, cada uno de las columnas de las tablas, y entendiéndose los registros como cada una de las filas de dicha tabla. Los diferentes tipos de campos que podemos encontrar son los campos de tipo texto o text, en donde se entiende que aquellos registros que se almacenan valores alfabéticos y numéricos están dentro de este tipo. Además, cuando se define un campo de tipo text, es importante definirle el tamaño de caracteres que contiene ese campo. Es importante definir que ese tamaño va entre 0 y 255. También existen los tipos de campo número, y los tamaños de cada campo número pueden ser enteros, entero largo, simple o dobles. Los números enteros son aquellos que no tienen cifra decimal y van entre 32.768 en cifra negativa y 32.767 cifra positiva. Los enteros largos son un número relativamente grande de 2.147.483.648 y la misma cifra rebajada en 1 positivo. Los campos de tipo single o simple y doble son cifras relativamente más grandes que los enteros largos, pero contienen cifras decimales. También existen los números de tipo decimal, que son las cifras más grandes que podemos almacenar en el computador, y los tipos de campo de tipo numérico. Los tipos de autonumérico son aquellos que en definición son los mismos enteros, pero tienen una diferencia, que cuando se están creando los registros, ellos se incrementan automáticamente. Cada uno de estos conceptos los iremos aclarando a medida que vayamos creando los ejercicios. También existen los campos de tipo fecha, hora, date, hour. Este campo se utiliza cuando almacenamos horas o fecha. También existen varios tipos de fecha. Existe la fecha general, que es aquella que incluye lo que es día, mes, año, hora, minutos y segundos. También existe la fecha corta, que sería lo que tiene que ver con día, mes, año solamente. La fecha larga, aquellas que tienen hora, minuto, segundo. Las horas cortas, aquella que tiene tan solo
horas y minutos, y las horas largas son aquellas que tienen horas, minutos y segundos. Aquí hay una pequeña equivocación, la fecha larga tiene lo que es el día, mes, año y horas, minutos y segundos. Es importante aclarar que estas definiciones se complementan con la configuración regional, en lo que tiene que ver con el slash, en estos símbolos que separan la fecha, o los dos puntos o los guiones de acuerdo a cómo se maneje en cada país. También están los tipos de campo sí, no, que también se conoce como booleanos. Este tipo de campo es cuando solamente tiene dos únicas alternativas, es decir, verdadero o falso. Por ejemplo, ¿es casado? Sí o no. ¿Tiene hijos? Sí o no. Solamente hay dos opciones para poder contestar. Para nuestro ejemplo tenemos este diseño de base de datos en la cual tenemos 5 tablas. Está la tabla retiro, la tabla empeño, la tabla cliente, la tabla prenda y la tabla empeño por prenda. Se ha escogido este ejemplo porque cumple todas las modalidades de relaciones. Es decir, entre empeño y retiro hay una relación de 1 a 1. La relación entre cliente y empeño es de 1 a muchos. Y la relación entre empeño y prenda es de muchos a muchos. Entiéndase que la relación de muchos a muchos no existe. Por tal, tenemos que crear una tabla adicional en donde se relaciona empeño con esta tabla y se obtiene una relación de muchos a muchos indirectamente. Esto lo explicaremos en nuestro siguiente video tutorial. Los espero. Muchas gracias.